Perfecto, buenas noches a todos. Entonces, hoy vamos a terminar el punto uno del capítulo 27 de nuestra confesión de fe. Según el bosquejo que les di al principio, estamos en el segundo punto que habla de su definición general del fundamento redentor, hablo de la unión con Cristo. Su definición general que vimos dividido en tres puntos: su unión, sus beneficios y hoy vamos a ver sus obligaciones, que nos quedamos ahí, no avanzamos más que una introducción, una pequeña introducción. Cuando vimos su unión, para recordarles, vimos como apoyatura bíblica uno de los versículos importantes que tenemos que tener en cuenta de parte de nuestro Señor Jesucristo, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13, 34 y 35 es esto. Hablando siempre de la unidad nuestro Señor. Luego vimos el segundo punto, que son sus beneficios, y como miembro de Cristo no existimos para nosotros mismos, sino para Cristo y unos para con los otros. Entonces tenemos como apoyatura bíblica Primera de Pedro 4:10, que habla de ministrar los dones entre nosotros, los dones que recibimos de parte de Cristo. Cada uno, dice Pedro, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Luego tenemos Romanos 14, 7 y 8, que dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estamos hablando de que todos somos un cuerpo, no vivimos ninguno para nosotros mismos. Y finalmente decíamos de 1 Corintios 12, 25 y 27, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Somos un cuerpo indivisible. Entonces, ahora sí entramos a la tercera parte de este punto, que es la definición general, que se llama sus obligaciones, tiene como título sus obligaciones. Y aquí se mencionan las obligaciones en términos amplios y genéricos. Compartimos el beneficio, la influencia de los dones, los talentos y las virtudes mutuas entre todos los hermanos. Hay tanto una participación como una obligación. Y las apoyaturas bíblicas son 5 aquí. Les leo Romanos 12 del 10 al 13. Romanos 12 del 10 al 13 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Y aquí tenemos 4 características que son necesarias que expresemos nosotros en nuestro andar diario, en nuestro compartir con nuestros hermanos, que son ser sufridos en la tribulación, ser constantes en la oración y compartir para las necesidades de los santos, ser dadivosos, ser dadores de nuestros bienes con los hermanos que menos tienen, y practicar la hospitalidad. Practicar la hospitalidad es algo muy importante
en la escritura muy importante para Pablo. Pablo lo enfatiza mucho porque él fue un misionero y tenía que andar de aquí para allá y necesitaba siempre hospedaje, como todos los misioneros necesitan, porque no pueden parar en los hoteles, no pueden pagarse hoteles caros tampoco, muchas veces no pueden pagarse nada porque andan con menos que lo justo. Así que practicar la hospitalidad es un deber cristiano de alta importancia, según Pablo lo nombra tan habitualmente, con tanta repetición. Luego también nos dice Pablo, les dice a los tesalonicenses, en primera a los tesalonicenses 5, 11 y 14, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. También os rogamos, hermanos, que presten atención, amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, aquí nos da tres verbos que están en un presente continuo. Hay que amonestar a los ociosos, no podemos dejar que el ocioso sea parte de una congregación y siga siendo ocioso. Tiene que trabajar. Tenemos que alentar a los hermanos de poco ánimo. Hay muchos hermanos que yo tenía una hermana en la fe que decía, mi hijo es a pilas, porque siempre hay que estar cambiándosela para que siga funcionando. A esos hermanos de poco ánimo hay que alentarlos, hay que sostener también a los débiles. Hay hermanos que son débiles en la fe, hay que exhortarlos y hay que sostenerlos, hay que animarlos. Y también que seamos pacientes para con todos. Este último punto que toca Pablo es el que junta todos los otros tres, que tiene que ver con los otros tres anteriores, el amonestar a los ociosos, el alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. La paciencia para el cristiano es una de las virtudes importantes que Pablo en Gálatas 5:22 nos numera o nos ordena como el cuarto componente del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz y el cuarto, paciencia. La paciencia es muy importante para nosotros para hacer lo que tenemos que hacer, para amonestar a los ociosos, para alentar y para sostener. Con el mismo criterio, Pedro, en primera de Pedro 3:8, nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Pedro nos habla de unidad del cuerpo de Cristo, una vez más. Luego, Juan también tiene lo suyo y nos dice en su primera epístola circular, primera de Juan 3, 17, 18, dice Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Juan nos está hablando de generosidad, de liberalidad, de dadivosidad, de desprendimiento, que son virtudes que el cristiano tiene y las tiene que cultivar, las tiene que practicar para que esas virtudes realmente se expresen en hechos, no solo en palabras. No tenemos que amar de palabras, sino de hecho. Esto se condice con lo que dice Santiago también en su carta. Finalmente tenemos la apoyatura bíblica en Gálatas 6:10 que nos dice Pablo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Hagamos bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. Ahora sí, vamos a entrar en el segundo párrafo
A ver si tengo la declaración acá, le voy a leer el segundo párrafo que habla de la limitación que tenemos para la unidad. Sus expresiones específicas le puse como título, párrafo 2, la primera parte, que habla de su identidad. El párrafo dice, los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión. Comunión santos en la adoración a Dios y el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a la edificación mutua, así como a ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Y esto es una aclaración importante que hace la confesión de fe, porque hay muchos pastores, sobre todo estos pastores de la prosperidad, estos pastores que distorsionan lo que es el Evangelio. Esa gente quiere hacerse dueño de nuestras propiedades y dice que son para Dios cuando en realidad son para ellos, ¿no? Entonces, la confesión de fe aclara que no hay ninguna liberalidad en ese sentido de ceder nuestras posiciones a la gente que está en cierta autoridad en la iglesia, ni a nuestros hermanos tampoco, sino que la ayuda mutua tiene un límite. Como todos tenemos un límite, no podemos quitarnos nosotros nuestra propiedad para entregarla para una sociedad que se da entre pastores o entre iglesias o cosas por el estilo. Entonces tenemos, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora. Entonces, sus expresiones específicas del párrafo 2, la primera parte, habla de su identidad. Y el tema de la identidad cristiana, no sé si todos lo tienen claro, la identidad cristiana es algo que estamos perdiendo últimamente por dejar entrar al mundo a la iglesia, por lo cual los cristianos no son ni la sombra de lo que eran los primeros cristianos en la iglesia primera, la iglesia pristina. Yo no le llamo iglesia primitiva, no me gusta el término primitivo para la iglesia, porque es una iglesia poderosa, una iglesia que tiene todas las cualidades y aún muchas de las cualidades que nosotros hoy ya no tenemos por la convicción que tenían aquellos primeros cristianos en la fe. Entonces, el tema de la identidad cristiana es algo que se está perdiendo peligrosamente por esta intromisión que les decía del mundo en la iglesia. Y esto no es un tema menor porque abre la puerta a una descarada e irreversible muchas veces mundanalización del culto y es un paso previo a la apostasía. Dejar entrar el mundo a la iglesia es un paso previo a la apostasía. Hay que tener mucho cuidado. Es un tema que se ha explayado bastante y está enseñando nuestro pastor Raúl Oliva, por lo cual es un tema de mucha actualidad. Notemos el énfasis de la confesión cuando dice los santos por su profesión. Aquí la confesión está considerando las expresiones más formales de esta comunión en la iglesia visible. El comentarista Williamson dice, la confesión sostiene que el deber de mantener el compañerismo y comunión santos en el culto de Dios es, al menos en una parte, un resultado de esta unión. Pero algunos han arguido, como pasa siempre, que pueden adorar a Dios por sí mismos
o al menos sin comprometerse a ser miembros de la iglesia visible. Son esos famosos que dicen que yo me congrego en casa y miro por YouTube las prédicas de los pastores más famosos y con eso yo estoy bien con Dios. Eso es lo que le parece a él. Pero en realidad vimos cuando vimos el pasaje, el capítulo pasado de la iglesia, sobre la iglesia, la necesidad y la obligación que tenemos nosotros como creyentes de congregarnos, de congregarnos, ¿no? La congregación es algo que va más allá del entendimiento de muchos, según parece, y otros parecen no sentir la obligación de asistir leal y fielmente a los cultos de adoración en una congregación específica y a la hora fijada para esta adoración en el día del Señor. Llegan a cualquier hora, a la hora que le queda cómodo, no les importa si llega tarde, la falta de respeto que eso significa, primero al Señor y segundo a los hermanos. Y en muchas ocasiones, como se le hace demasiado tarde para llegar, dice, bueno, no voy. Lo miramos después al culto que lo graban y lo pasan por YouTube, así que con eso nos arreglamos. Eso de no sentir es peligroso, no sentir la necesidad de congregarse es muy peligroso. Es muy peligroso también y de mucho mal testimonio llegar tarde a una congregación en el horario del culto. Llegar media hora tarde es algo normal aquí muchas veces en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y es algo que nos pone mal, nos predispone mal porque es como que el hermano no siente esa necesidad de compartir con nosotros nada, porque además termina el culto y muchas veces ya uno mira hacia atrás, mira al fondo de la congregación y ya el hermano que llegó tarde tampoco está, llega tarde y se va temprano. Entonces eso habla muy mal de la salud espiritual del hermano. No, no debemos sentir de esa manera y no debemos hacer las cosas de esa manera porque Dios merece respeto y los hermanos entre nosotros, los unos y los otros, merecemos también respeto y tenemos que dar ese respeto para con los demás. Tenemos que expresar. Estar unido a Cristo implica solemnes obligaciones para con todos. No es que yo me manejo solo. Hay obligaciones para con nuestros hermanos. Los deberes que surgen de nuestra comunión con los santos demandan fidelidad en cuanto a estar con ellos, especialmente en las reuniones públicas en la iglesia. Hebreos 10, 24, 25 resume lo dicho. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La filosofía mundanal fomenta el ser diferente. Hoy cada cual tiene que ser como le dicta su corazón, según el mundo, ¿no? Ser independiente, original, singular. Por eso cada vez se ve todo este despilfarro de estupidez que tienen en la cabeza muchos, que copian el mundo y aparecen en la iglesia como si fuera el último de los lincheras de que anda por la calle, con los pantalones rotos, la ropa desalineada, totalmente desalineado, despeinados, hecho un desastre, y no, no por eso Cristo los va a rechazar, pero es una muy mala imagen. Nosotros tenemos que vestirnos para el Señor y para nuestros hermanos y ser partícipe de las cosas del mundo y llevarla a la iglesia no es un buen consejo, no es una buena acción, no es un buen testimonio en todo caso. En Romanos 12, 16, que es una de las primeras 4 apoyaturas bíblicas, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y cuando habla de humildes, no habla de personas que están zaparrastrosamente vestidas, habla del carácter del hermano, habla del carácter humilde, del carácter sumiso del hermano.
no de una cuestión meramente económica. En Filipenses 2:2, que la segunda apoyatura leemos, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos una misma cosa, un mismo sentir. Luego Pedro dice algo parecido en Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos del mismo sentir, dice Pedro, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y por último, el consejo de Pablo en segunda a los Corintios 13:11, hablando en el capítulo del amor. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, tened gozos, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. De paz y de amor estará con vosotros. Esto lo escribió una iglesia que poco se parece a las congregaciones que tenemos hoy en día, porque Corinto era una ciudad muy difícil por su geografía, por su posición. Corinto es la parte de abajo de Creta, la parte inferior. Es un istmo que se llama, es una división muy angosta que hay entre los dos mares, y entre esos dos mares hay dos puertos, un puerto hacia un sentido y otro puerto en el otro sentido. Eso hace que la ciudad sea muy concurrida por gente de todos los sectores que venían en sus barcos a comerciar en una ciudad comercial totalmente inmoral por la gran anuencia de este tipo de personas. Los marineros no eran precisamente los mejor educados y lo que buscaban siempre era satisfacer sus instintos carnales, no tenían demasiada preocupación, beber mucho. Y en medio de ese tipo de sociedad, Pablo funda la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, debido a ese tipo de costumbres que tenían los mismos corintios, que no se sacaban el mundo de encima, no separaban los santos de los profanos debidamente, vienen todos los problemas que Pablo describe en sus dos cartas, la primera y la segunda a los Corintios. En fin, dice Pablo, vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La envidia era una característica propia de los corintios, por eso él habla de vivir en paz. La paz se logra cuando no hay envidia, porque cuando hay mucha envidia puesta de manifiesto, la paz se pierde. Entonces, lo que estamos hablando es de identidad cristiana, y la identidad cristiana, dice Pedro en su primera carta, vosotros sois linaje escogido, dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Con una finalidad, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra identidad en Cristo. Nosotros somos linaje escogido, no somos cualquier cosa, no nos podemos comportar como el mundo. Somos real sacerdocio porque santos, santificados para ser sacerdotes. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, no por el diablo, no por el mundo, adquirido por Dios. Dios es santo. ¿Para qué? Con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, o sea, para predicar el evangelio de la salvación a los perdidos, para anunciar esa noticia tan preciosa que tenemos nosotros, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra identidad como cristianos. Vamos al segundo punto de este segundo párrafo. Sus receptores. ¿Quiénes son los receptores de esto?
La comunión, al igual que la caridad, empieza en casa. Las apoyaturas bíblicas que tenemos son primera Timoteo 5, 8 y 16, hablando de comunión. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo vuelvo a leer porque hay casos de cristianos que se actúan de esa manera o que se dicen cristianos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia por, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Muchas veces uno se pone en el papel la, de víctima y pide a la iglesia que lo mantenga cuando tiene hijos, cuando tiene hermanos, cuando si bien es viuda, tiene quien la pueda sostener, pero se lo pide a la iglesia únicamente. La iglesia está de cierta manera obligada a mantener a sus viudas porque la palabra lo dice, pero también la familia tiene que ocuparse de mantener a la iglesia. Por eso dice, ya leímos que Pablo dice amonestad a los ociosos. No hay que ser ocioso, hermano, hay que trabajar. Hay que trabajar para poder compartir con los que no tienen o con los que tienen menos. La segunda apoyatura bíblica la tenemos en 1 Corintios 12, 27, donde Pablo nos dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, pero no ha de detenerse ahí. Nótese los ejemplos bíblicos de ofrendas dadas a otras iglesias para los necesitados en Hechos 11, 29 y 30. Leemos Hechos 11, 29 y 30, donde dice, escribe Lucas. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. O sea que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, esto es importante, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban pasando necesidad. Y así lo hicieron, enviándolo a través de dos ancianos, Bernabé y de Saulo. Los esfuerzos de la Iglesia para asistir física y espiritualmente a los santos en otros lugares, el cristiano individual, cada uno de nosotros, no tiene derecho a permanecer indiferente o despreocupado por la necesidad de los hermanos. Según la capacidad de cada uno, todos los cristianos, sin excepción, deben ser participantes interesados y preocupados. No hay no hay una ofrenda que sea pobre, no hay una ofrenda que sea mínima, hay una ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, de acuerdo a lo que tiene, no endeudarse tampoco para tratar de ayudar a los hermanos, pero dar de corazón de la mejor manera que uno disponga. Eso es el dar, eso es la ofrenda en el Nuevo Testamento, que es en muchos casos mucho más que el diezmo del Antiguo Testamento, porque nosotros damos generosamente, nuestras dádivas son dadas no solo en moneda, en dinero, sino también en mercadería muchas veces. Entonces eso es lo que debemos hacer. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, en esta próxima reunión que tengamos, que ya es la primera reunión del mes de agosto,
y tenemos Santa Cena nosotros, tenemos la Cena del Señor y ahí es donde llevamos nuestras ofrendas y nuestras, como le llamamos, primicias nosotros, nuestras primicias, que es la ayuda económica y la ayuda en mercadería. Entonces, ahora vamos a ver el cuarto punto de esta que dice su limitación necesaria del párrafo, la segunda parte del párrafo 2. La Biblia enseña claramente la pecaminosidad del robo y la santidad de la propiedad privada. Recuerden que hablamos de la propiedad privada, que nadie puede hacerse dueño de nuestra propiedad privada. La propiedad privada es precisamente eso, propiedad privada. Nosotros somos los dueños de nuestras propiedades. Ya bastante el Estado nos saca para que nos saquen los pastores también. No es lo que corresponde, no es lo que la Biblia dice. Entonces, en Hechos 5:4 dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y habla de Ananías y Zafira, quienes vendieron una propiedad y dijeron que la habían vendido en un precio que no era real. Entonces, Pedro los confronta y dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, ¿para qué la ofreces a la iglesia mintiendo que es de tanto y no es de tanto, es de más? Ustedes se quedaron con parte de eso, pero el castigo o la disciplina extrema que sufrieron Ananías y Zafira no fue por mentir solamente, sino por un corazón que estaba tan entenebrecido que ellos quisieron quedarse con parte de esa ofrenda, mintiendo además, pero la acción de ser tan, ¿cómo es la palabra? Cuando uno tan avaro, exactamente. De ser tan avaro, eso fue lo que hizo descender la ira del Espíritu Santo sobre ellos y murieron. En Efesios 4:28, que es la otra apoyatura bíblica, dice, el que hurtaba, no hurte más. Había hermanos que hurtaban y estaban acostumbrados al hurto y de eso vivían, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo que citaba hace un rato en parte yo. Sino trabaje, dice, el que hurtaba no hurte más. Hay mucha gente, ustedes saben la diferencia entre hurto y robo, ¿verdad? El hurto es cuando alguien toma algo sin que el dueño se dé cuenta y se lo lleva. El robo es ya una agresión física, incluye la intimidación para quitar algo a una persona y muchas veces en esos tiempos era muy posible como ahora que lo lleve hasta matar a la persona porque si muchas veces le pide el celular, la persona no se lo quiere dar y le dan un tiro, entonces lo matan por un celular y no es el costo de una vida un celular, pero lo hacen. Entonces eso es robo. El que hurtaba, o sea, el que tomaba de lo que estaban desprevenidos y se lo llevaba, no hurte más, dice Pablo, sino trabaje. ¿Por qué? Porque hurtaban para venderlo, no tener que trabajar y tener una ganancia monetaria sin trabajar. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, porque hurtar no es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el trabajo nos genera una ganancia económica y esa ganancia económica en parte nosotros la damos para ayudar a los que padecen necesidad. Nosotros también padecemos muchas necesidades, pero hay otros que siempre que están necesitando más que nosotros. Siempre hay gente que es más necesitada que nosotros, sobre todo hermanos. Y la tercera apoyatura bíblica es Éxodo 20:15, el mandamiento que dice no hurtarás.
no hurtarás. Es un mandato bíblico, no hurtar. Pero hay que respondernos preguntas también. ¿Qué es la comunión de bienes practicada en Hechos 2:44 y 4:32? Vamos a buscar eso. A ver, algún hermano que me ayude y busque en Hechos. Yo lo voy a buscar, ¿no? ¿Hechos cuánto? Hechos 2:44 y 4:32, que habla de la iglesia pristina, los primeros tiempos de la iglesia. ¿O lo tenés ahí? Sí. Léelo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bien, y 4:32. 4:32, dice así la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, esta era una característica que hoy no podemos repetir porque No. es una característica de la iglesia de aquellos tiempos. Una iglesia que estaba bajo persecución, una tremenda persecución. Entonces, nadie decía tener la potestad sobre sus propias propiedades porque el mismo Estado romano les quitaba. Entonces muchos las vendían para compartir con los que tenían menos y ninguno decía que era de suyo propio las cosas, sino que las compartían entre todos para que a nadie le faltara nada. Eso es algo que no lo podemos repetir hoy en día, pero muchos pastores de la falsa doctrina se apoderan de estos ejemplos para quitarle la propiedad a los que tienen algo. Sí. Como decirle, por ejemplo, estuve en un encuentro con Dios anoche y Dios me dijo que me tenés que dar tal propiedad o tienes que donar tal propiedad a la iglesia o a la congregación. Y en realidad es para él, no para la iglesia, ni para Cristo, ni para la congregación. Entonces, ¿qué de la comunión de bienes practicada en estos versículos que leímos? La respuesta de Williamson es sucinta y concluyente. En primer lugar, dice Williamson, no existe ninguna indicación de que esta práctica fuera mandada por Dios como norma para los creyentes. No es una norma mandada por Dios. Los creyentes lo hacían porque lo sentían así. En segundo lugar, hay evidencias de que el derecho a la propiedad privada estaba reconocida por los apóstoles. Si leemos Hechos 5:4, yo le voy a leer ahora. Es lo que leímos hace un ratito, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, o sea, la propiedad era de cada uno que la poseía, no tenía por qué siquiera ofrendarla. El que quería sí la ofrendaba voluntariamente, pero no era una obligación. Y finalmente este intento de propiedad común no funcionó satisfactoriamente aún en la Iglesia apostólica. Por ejemplo, en Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No había una forma de llevar adelante una satisfacción de los que necesitaban, los que realmente necesitaban, que eran las viudas, por ejemplo, las viudas sobre todo las más pobres. Y podemos seguir leyendo todo el capítulo 6, que habla bastante del tema este de la repartición y la elección de los 7 diáconos, en los cuales los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas, busquen entre ustedes 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y eligieron a Esteban, Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás.
Esos 7 diáconos fueron elegidos y ellos fueron los que se encargaron de hacer este tipo de arreglo y suministrar a quien necesitaba cada ayuda, ir ministrando la ayuda de manera lo más equitativa posible. Pero no funcionaba de la mejor manera, sino que siempre fue ofrenda al más necesitado y al otro será para la próxima semana, para la próxima reunión, y así iban supliendo las necesidades de a poco. ¿Y por qué este límite? Si todos somos uno, entonces ¿a qué se debe que nuestra propiedad no sea común? Eso sería el comunismo, el famoso comunismo, el famoso socialismo. Debemos recordarnos a nosotros mismos el fundamento. Somos uno con Cristo y a través de Él. No somos uno compartiendo nuestras propiedades, sino viviríamos todos amontonados como los hippies, que decían paz y amor y no había diferencia de nada, ni siquiera entre los consortes, los esposos tenían propiedad uno sobre la mujer y la mujer sobre uno, sino que la mujer era de todos y cada hombre era con cualquier mujer, entonces eso no sirve. Eso es promiscuidad, no es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo mismo con las propiedades. Debemos recordarnos a nosotros mismos el fundamento este. Somos uno con quién, uno con Cristo y a través y solo a través de Él. Así, por ejemplo, no tenemos derecho a exigirle el automóvil a nuestro hermano. Hay un pastor que decía, como les decía yo recién, anoche tuve un encuentro con Dios y él me dijo que me tenés que entregar esa camioneta nueva que has comprado para el ministerio. En realidad era para él. Eso pasó aquí en Tucumán. No somos uno así directamente, por tanto, nuestra propiedad pertenece en primer lugar a Cristo y solo a través de Él a los demás, entre sí. Por el contrario, nuestra actitud debe ser de humildad y agradecimiento por todo lo que recibimos, porque lo recibimos de Cristo, de nuestro Señor. Debemos respetar el hecho de que la propiedad de nuestro hermano le pertenece a quién, a Cristo primeramente, pero Cristo se la dio a él, no nos la dio a nosotros, ni se la dio a la iglesia, porque nosotros somos mayordomos del Señor, nosotros somos mayordomos de todo lo que el Señor nos da. No tenemos derecho directamente a los bienes de los otros y no tenemos derecho a interferir con esa mayordomía que los demás ejercen sobre sus propiedades. Con esto damos por finalizado el capítulo 27. Y les puedo leer, porque todavía me da el tiempo para leerle el capítulo que viene, que es un capítulo un poquito extenso, no muy extenso, pero un poquito extenso, de los cuales voy a dar una introducción general sobre las dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, o la Cena del Señor. Es el capítulo 28 que en sus declaraciones, en sus confesiones de fe, dice del bautismo y la cena del Señor. Así es el título. Sí. Y el párrafo 1, si lo quieren leer, seguir la lectura, dice, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Entonces, estas dos ordenanzas son instituidas ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué duración tienen? ¿Cuál es la fecha de vencimiento? Que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Tenemos varias apoyaturas bíblicas. El versículo está dividido, o el párrafo está dividido en dos secciones. Una es Mateo 28, 19, 20
primera a los Corintios 11, 24 y 25, y la segunda parte nos habla del mismo versículo de Mateo 28, pero con Romanos 6, 34, primera a los Corintios 1, 13 y 17, Gálatas, Efesios, Colosenses, primera de Pedro y primera a los Corintios y Lucas 22. Ya los vamos a leer el jueves que viene, lo vamos a desarrollar bien. El capítulo 28 habla de las dos ordenanzas, en general, el bautismo y la Santa Cena. Y luego el capítulo 29 nos habla del bautismo, el capítulo 30 nos habla de la Cena del Señor. En particular, y desarrolla mucho más en profundidad lo que es una cosa y lo que es la otra. Quedo a la escucha ahora. Que hagan sus comentarios, sus preguntas de algo que no hayan entendido. Nichos, ahí donde, en hecho es lo que compartimos sobre Zafira, ¿no? Y su esposo, que bueno, como le dice Pedro, que ¿por qué mintieron? Porque, por ejemplo, ellos les podían haber dicho, eh, lo vendimos a 100, pero nosotros vamos a entregarle 80, por ejemplo, ¿verdad? Porque ellos mintieron en eso, no es que Claro, pero la disciplina del Señor vino no solo por mentir, claro, sino por lo torcido, lo retorcido de su corazón. Claro, porque claro. vos estás tramando ya no solo la mentira, sino el quitarle lo que vos tenés para dar, quitarle una parte ocultándolo. Porque vos podías decir, bueno, de mi propiedad yo ofrendo tanto. Claro, por eso. Yo no tengo obligación de decir, vendí mi propiedad en 20.000 pesos, por ejemplo. Yo tengo la obligación únicamente de ofrendar y decir, ofrendo estos 10.000 pesos. Claro. Y se terminó, ya está. Claro, pero eso lo habían maquinado todo. Pero ellos habían maquinado ya, en su corazón estaba desviado, tan desviado que no... Claro, porque ella hizo caso también a lo que el esposo le dijo. Claro, exactamente. Claro, ella le había dicho, no, no podemos hacer eso. Entonces la mentira más lo retorcido de su mente y su corazón, eso es lo que motivó la disciplina tan fuerte, que murieron los dos.